En este video vamos a analizar a Inosuke Hashibira, un personaje presentado como un salvaje, pero hay un problema con esa idea, porque si realmente fuera solo una bestia, no reaccionaría como lo hace, porque si observas bien, hay algo que no encaja, momentos donde deja de ser un animal y se vuelve humano. Y lo más interesante es que la respuesta no aparece al final de su historia como muchos creen, está desde el inicio. La obra nos presenta a Inosuke como si fuera una fuerza de la naturaleza, agresivo, impaciente, incluso territorial, y con una particular máscara de jabalí, que parece solo un rasgo estético, pero yo creo que no, y que más adelante te lo explico. Digamos que Inosuke es alguien auténtico. Llevaba 3 días encerrado en la casa del demonio Kyogai, intentando cazarlo, y cuando finalmente lo encuentra, se topa con Tanjiro, pero ni lo percibe, incluso pisa a una niña. Esto hace molestar a Tanjiro, que rápidamente lo levanta y lo lanza. Y aquí ocurre algo importante, ya que es la primera capa que analizaremos. Inosuke dice, ¿quién eres tú? Pero con un tono de seriedad. Tanjiro lo regaña, pero Inosuke de la nada comienza a divertirse, a reírse. Para Inosuke, el demonio pasó a segundo plano. Ahora su enfoque es Tanjiro. Hasta él mismo dice, me gustas. Es la primera vez que alguien me lanza por los aires. Comienza a presumir sus espadas sintiéndose orgulloso porque son diferentes al resto, ya que estas duelen porque arrancan la carne. Tanjiro y Inosuke son separados por el arte de sangre de Kyogai, y es cuando Inosuke se topa con un demonio y dice, muestra tu cadáver para hacerme más fuerte. Lo derrota en un instante y continúa. Tanjiro derrota al demonio y todos salen de la casa. Es cuando comienza la discusión de Inosuke y Zenitsu, pero Tanjiro llega quebrándole una costilla y le dice que está prohibido levantar las espadas contra otro cazador. E Inosuke se ríe y dice, lo siento, ya entendí. Entonces peleemos sin armas. Tanjiro no se refería a eso, pero inicia la pelea a puño limpio. Nos damos cuenta que Inosuke pelea como un animal cuadrúpedo. Tanjiro se sorprende e Inosuke comienza a preguntarle, ¿ah, que soy genial? ¿Ah, que soy genial? Y comienza a presumir su flexibilidad. Luego dice, soy Inosuke Hashibira, recuérdalo. Tanjiro le pregunta cómo se escribe, pero Inosuke dice que no sabe leer, pero que lo lleva escrito en sus calzones y se desmaya. Al inicio, este análisis va a ser más minucioso. Vamos a detenernos en cada detalle, porque Inosuke todavía no se entiende ni a sí mismo. Pero conforme avanza su historia, todo empieza a ordenarse, porque su evolución habla por sí sola. Ya no habrá que desmenuzarlo tanto, solo hay que seguirlo. Así que si al principio se siente más profundo, es intencional, porque justo de ahí nace todo lo que viene después. Hasta aquí ya vimos la tremenda primera aparición de Inosuke, y con eso ya tenemos casi todo el mapa completo del personaje. Cuando Tanjiro Kamado lo lanza, Inosuke no se enoja, se emociona, porque ese es su lenguaje. En su mundo, o sea, en la vida salvaje, ser golpeado es reconocimiento, porque si hay reconocimiento significa que es fuerte, y si es fuerte merece tu atención, porque puede ser un depredador o una amenaza. Por eso cuando dice, muestra tu cadáver para hacerme más fuerte, significa que para él todo es supervivencia. Y cuando dice, me gustas, no se trata de amistad, al menos por este momento no. Se trata de dos cosas. La primera es que trata de probar quién es más fuerte. Él aprendió que el más fuerte sobrevive. Y lo segundo es que por fin hay alguien que puede interactuar con él, y en su propio idioma. Imagínatelo así. Inosuke es como un niño que no entiende a nadie y tampoco lo entienden. Él siempre está en los lugares donde todos hablan distinto a él. Entonces normalmente ignora a los demás porque asume que no lo van a entender. Pero en el momento en que alguien le responde de forma brusca, o sea, en su idioma, eso le llama la atención. Por eso se enfoca en Tanjiro. Es el primero con el que logra conectar. De hecho, esta relación con Tanjiro evoluciona
funciona, pero más adelante te lo explico. El problema es que Inosuke no entiende la atención emocional, no sabe qué son las emociones o la empatía, solo entiende lo físico. Por eso su forma de interactuar es así, y por eso también pisa a la niña sin darse cuenta, no porque quiera hacerle daño, sino porque en su lógica la está protegiendo con su cuerpo, como lo haría un animal salvaje, o que simplemente llegó el rey de la montaña y lo único que importa es el rey porque es el más fuerte. Cuando presume, no es que él sea egocéntrico, es que es alguien inseguro y está intentando posicionarse. Ya sabemos que en la naturaleza el que se impone gana, y el que gana significa que vale más. Por eso cuando dice mis katanas arrancan la carne, en realidad significa mírame, soy fuerte, o sea, yo valgo mucho. Digamos que cuando presume está gruñéndole a otro animal intentando intimidar. Cuando Inosuke le pregunta a Tanjiro no una, sino 2 veces ¿a qué soy genial?, Zenitsu piensa que es arrogante, pero no es así, sino que Inosuke está en búsqueda de aprobación. Cuando un niño que nunca fue reconocido o que nunca fue validado termina preguntando ¿esto que hago está bien? Pero Inosuke, como no sabe expresarlo, lo dice de esta manera: soy genial, o sea, ¿me apruebas? Mírame, que soy fuerte, apruébame. Cuando Tanjiro le dice que no levante la espada hacia otros cazadores, Inosuke responde: ok, entonces sin armas. Pero atento a esto, es que no es que él sea tonto, de hecho no es para nada tonto, y la misma obra conforme avanza nos confirma cada vez más que en realidad es un tipo muy listo. Pero lo que aquí sucede es que él está intentando adaptarse, pero no entiende lo social. Ahora imagínate que Inosuke es un niño y quiere jugar con otro niño que le llamó la atención, pero como Inosuke solo entiende la interacción física, cree que jugar es pelear. Entonces cuando Tanjiro le pone un límite, Inosuke intenta adaptarse, pero lo interpreta mal. Inosuke piensa que el otro niño no quiere jugar a pelear con espadas, sino que quiere jugar a pelear a puño limpio. Es esa la única forma de interacción que ha conocido. Y el hecho de que le pida otro cabezazo no es solo competencia, que sí, es súper competitivo, pero no es lo principal. Para él, ese golpe significa conexión. Es la primera vez que sale de la montaña y que logra interactuar de verdad con alguien. Por eso quiere repetirlo, porque él piensa que así son los vínculos. Es algo completamente primitivo. Con la primera aparición de Inosuke, prácticamente ya tenemos el mapa de lo que esconde su corazón. Él intenta conectar con los demás, pero solo sabe hacerlo a través de la violencia, la competencia y la fuerza. Y ahí está lo interesante. No aprendió a comunicarse emocionalmente, no entiende las normas sociales, pero aún así, su cuerpo sigue buscando vínculo. Y eso se va a reforzar más adelante. Una vez que Inosuke despierta, quiere seguir peleando con Tanjiro. Para él, el duelo no ha terminado, pero la situación cambia, porque ahora están enterrando a los muertos y aquí Inosuke reacciona de forma extraña. Él pregunta, ¿de qué sirve enterrar cadáveres? Y además dice que no los va a ayudar y que mejor continúen peleando. Zenitsu dice que Inosuke tiene un problema grave porque no entiende algo básico, pero Tanjiro, en vez de juzgarlo, lo provoca, haciéndolo sentir subestimado, logrando que Inosuke ayude con todo. Esta reacción es clave porque otra vez no responde a lo emocional, responde a la competencia. Y mientras avanzan, Inosuke sigue insistiendo en pelear. Y aquí ocurre otro detalle interesante. Tanjiro se presenta y le dice su nombre, pero Inosuke no puede ni pronunciarlo. Kamaboko Tanjiro. Esto es un espacio cómico evidentemente, pero nos ayuda a confirmar que Inosuke no está acostumbrado a relacionarse con personas ni siquiera a nivel tan básico. Cuando llegan a la casa del blasón de las glicinias, esto se vuelve aún más evidente. Inosuke entra en estado de alerta, observando todo como si alguna amenaza pudiera salir. Y luego, al comer no usa palillos, come con las manos y que aún está aferrado a provocar a Tanjiro
para que comience de nuevo una pelea. Pero Tanjiro no responde a eso, al contrario, intenta compartir de su comida y eso comienza a frustrar a Inosuke. Más adelante, cuando eligen camas, Inosuke toma la que quiere. Mira a Tanjiro esperando una reacción, pero Tanjiro le dice que está bien, que elija la que él prefiera, y eso lo frustra aún más, porque otra vez no hay competencia, no hay choque, o sea, no está logrando conectar con Tanjiro. Y en la última charla de la noche, Zenitsu le dice a Inosuke que debe de pedirle perdón porque Inosuke lastimó a Zenitsu. Inosuke obviamente se niega y Zenitsu le responde que ya no lo acompañará a la hora de comer. Inosuke no entiende por qué eso sería un castigo y ambos le explican que la comida sabe mejor en compañía. Inosuke los mira y pregunta si están bien de la cabeza porque para él eso no tiene nada de sentido. En medio de todo eso sucede algo más profundo. Tanjiro le hace una pregunta directa a Inosuke: ¿por qué te uniste a la cofradía? Y la respuesta es interesante. Inosuke cuenta que un cazador llegó a su montaña, compararon fuerzas y le robó su espada. Ahí es cuando descubre la existencia de los demonios y decide entrar a la selección final. Es decir, no hay un propósito verdadero, todo empieza por casualidad y por mero ego. Después, Tanjiro intenta conectar con él, le dice que él también creció en una montaña, pero Inosuke lo interrumpe inmediatamente diciéndole que no lo compare con él, porque él no tiene padres ni hermanos y que su única diversión es medir su fuerza contra otros seres vivos. Y justo en ese momento se coloca la máscara, y esto no es un detalle cualquiera, porque si te das cuenta, cuando la conversación dejó de ser sobre pelear y se volvió personal, se pone la máscara. Y como estamos descubriendo en este análisis, Inosuke no sabe tratar con las emociones, entonces se esconde. Y no olvides este detalle porque pronto tomará sentido. Zenitsu le saca el tema a Tanjiro sobre la caja mientras que Inosuke se queda pensando. Él se pregunta por qué no puede provocar a Tanjiro. Si le quitó la comida, intentó hacerlo enojar varias veces, pero no funciona. Pero ¿para qué aferrarte tanto a provocar a Tanjiro? La respuesta ya la hemos venido construyendo. Internamente, Inosuke anhela seguir conectando con Tanjiro, pero en este momento la lógica de Inosuke se está rompiendo porque en su mundo todo se conecta con fuerza y que ahora no funcione lo que al principio sí funcionó, no lo entiende, al grado que simplemente dice: ya lo olvidé, ya lo pensé mucho, y se queda dormido. Qué interesante es este punto en el desarrollo de Inosuke. La obra nos está mostrando cómo Inosuke por primera vez está intentando entender a alguien más, pero como no tiene las herramientas, se bloquea. Pasan los días e Inosuke tiene un momento muy distinto. Está sentado afuera y la anciana se le acerca. Le dice que ve su ropa sucia y que se la va a lavar. Y aquí ocurre algo suave, pero de lo más importante, porque el simple contacto de la anciana y la forma en que le habla le provoca algo, una sensación nueva. Inosuke no entiende qué es, pero hace algo que jamás Inosuke había hecho. Se queda en silencio, solo escuchando y permitiéndose sentir como si algo dentro de él estuviera reaccionando. Después, cuando ya se van, Tanjiro y Zenitsu se inclinan agradeciendo la hospitalidad de la anciana, pero lo importante ocurre en segundo plano, porque a partir de este momento algo cambia en Inosuke. Sin decirlo, solo comienza a observar pequeños gestos, miradas rápidas, reacciones que duran apenas un segundo, detalles tan sutiles que la mayoría pasamos desapercibidos y que poco a poco iremos desmenuzando cada uno de ellos. La anciana les realiza un ritual que es una especie de purificación con chispas, pero Inosuke al ver esto se asusta y reacciona de forma agresiva. Logran calmarlo y la anciana les dice algo que marcará el destino de Inosuke: vivan orgullosos de sí mismos. Les deseo buena fortuna. Tanjiro y Zenitsu inclinan la cabeza, pero Inosuke se les queda mirando. Parten hacia el monte Natagumo mientras que Inosuke sigue observando a la anciana para luego comenzar a cuestionar a Tanjiro y a Zenitsu. ¿Qué significa eso del orgullo y la buena fortuna?, pregunta Inosuke, pero Zenitsu se le queda mirando como un bicho raro. Así que Tanjiro le responde: el orgullo es saber cuál es tu posición
y comportarse de forma que no seas una deshonra para ella, y que además nos deseó buena suerte. Esto, en vez de ayudar a Inosuke, le surgió un mar de dudas. Comienza a volver a cuestionar más firmemente. ¿Y qué posición es esa? ¿Por qué sería una deshonra? Y la pregunta más interesante es la siguiente. Concretamente, ¿cómo debería de comportarme? Tanjiro, abrumado por tanta pregunta, mejor decide no responderla y acelerar el paso. Estas preguntas de Inosuke son importantes porque confirman que aquella sensación que vivió con la anciana lo impactó más de lo que parece, hasta el punto de intentar comprender este nuevo mundo para él. Él no lo hace de la mejor manera, obviamente, pero el simple hecho de intentarlo ya marca un cambio. Y la obra de nuevo nos muestra que Inosuke no entiende conceptos básicos humanos. Él no entiende lo que significa el orgullo, la buena suerte o la buena voluntad de alguien, pero lo más interesante es todo lo que hará con esas dudas. Porque una vez que llegan al monte Natagomo y Zenitsu, como siempre, tiene miedo y dice que no va a entrar, Inosuke lo mira con desprecio y le dice que es repulsivo. Al acercarse más al monte, ven a un cazador siendo arrastrado hacia el interior del mismo. Tanjiro percibe un aroma que lo hace temblar, pero Inosuke da el primer paso diciendo: iré yo primero, tú sigue temblando. Ambos entran al monte, pero una vez dentro ocurre algo completamente distinto. Tanjiro lo llama y le da las gracias. Le dice que al principio le dio miedo, pero que se alegra de no estar solo. Inosuke se queda en silencio y mientras solo lo mira, llega a él el recuerdo del momento con la anciana y que al parecer está viviendo la misma sensación. Y nuevamente Inosuke no responde agresivamente. De nuevo se queda solo permitiéndose sentirlo, descubriendo de qué va este nuevo sentimiento. Poco después se encuentran con un cazador aterrado que se llama Murata. Tanjiro, al intentar calmarlo, le dice que son de rango Mizunotos y que llegaron a ayudar, pero Murata responde: ¿Mizunoto? Ni aunque vinieran 1000 Mizunotos serviría de algo. Y en ese instante Inosuke lo golpea, le dice que se calle, que el inútil es él, le jala el cabello obligándolo a hablar. Para Inosuke, tanto Murata como Zenitsu son repulsivos porque son personas miedosas y el miedo en su mundo no tiene valor, porque si no puedes pelear no sirves. Después aparecen los cazadores controlados por hilos. Estos los atacan como si fueran marionetas y mientras esquivan, Inosuke se burla de ellos y dice: son todos tontos, no saben que tenemos prohibido pelear entre nosotros. Y aquí este detalle es importantísimo, porque esa regla se la dijo Tanjiro cuando se conocieron. Y este sería el primer indicio de que Inosuke no únicamente está observando y escuchando, sino que está aprendiendo y aplicando. Además, nos muestra que en cierta forma, para Inosuke todo lo que dice Tanjiro tiene valor. Tanjiro le explica que están siendo controlados, por eso Inosuke desenfunda su espada y dice que acabará con todos. Tanjiro le dice que no, porque algunos siguen vivos y que además no pueden lastimar el cuerpo de otros compañeros. Inosuke se frustra y le dice que deje de decir que no a todo, dándole un cabezazo, pero aún así le hace caso a Tanjiro. Lo importante de esto es que por primera vez alguien le está mostrando otra forma de hacer las cosas y que Inosuke, al sentir frustración, es sencillamente resistencia al cambio, pero el hecho de que se frustre y que además haga caso significa que en verdad le importa. A partir de aquí comenzaremos a notar un cambio importante en Inosuke gracias a su relación con Tanjiro, pero para entenderlo hay que analizar las indicaciones y estrategias que Tanjiro empieza a aplicar, porque Tanjiro se da cuenta de los hilos que controlan a los cazadores, los corta y le indica a Inosuke que corte todos los hilos. Además, Tanjiro percibe unas pequeñas arañas que son las responsables de atar a los cazadores. Es por eso que llega a la conclusión de que lo mejor es encontrar al demonio detrás de todo eso. Por eso le pregunta a Inosuke si es capaz de localizarla. Y mientras Inosuke se encarga de eso, Tanjiro le indica a Murata que ellos se ocuparán de los cazadores. Inosuke logra detectar a la demonio gracias a su respiración y le indica a Tanjiro hacia dónde está. Tanjiro se alegra y le dice
dice: bien hecho, Inosuke. Y en ese instante, Inosuke vuelve a sentir la misma sensación que ha venido sintiendo. Pero para llegar al demonio, primero deben de encargarse de los cazadores. Inosuke comenta que lo mejor es acabar con todos. Tanjiro nuevamente lo detiene y le explica que tiene que haber otra forma. Por eso Tanjiro los comienza a lanzar por los aires para dejarlos colgados de los árboles y que así no puedan moverse. Inosuke se sorprende y dice que él también quiere hacerlo. Cuando lo logra, le pregunta a Tanjiro si logró verlo, pero Tanjiro le dice que no estaba mirando y que tenga en cuenta la situación. Nuevamente Inosuke nos muestra que está buscando el reconocimiento de Tanjiro disfrazado de competencia. La demonio, presionada por Rui y acorralada por ellos, toma una decisión: matar a los cazadores. Inosuke se sorprende. Tanjiro, en cambio, se acerca al cuerpo de un cazador y algo en él cambia. Su presencia se vuelve pesada. Inosuke lo percibe de inmediato y Tanjiro solo le dice: vamos. E Inosuke no discute, solo responde con un sí. Ese cambio de tono es interesante porque es el primer indicio que no solamente escucha a Tanjiro, sino que está comenzando a respetarlo. Siguen avanzando y se topan con un demonio sin cabeza movido por los mismos hilos. Tanjiro empieza a trazar una estrategia, pero Inosuke no espera y se lanza de frente. Espera, vamos juntos, le grita Tanjiro, pero los hilos atrapan a Inosuke y cuando cree que está a punto de morir, Tanjiro lo protege y eso hace que Inosuke vuelva a sentir lo mismo. Tanjiro le dice que deben pelear y pensar juntos. Inosuke se molesta y le grita: deja de hacer que me sienta extrañamente satisfecho. Esa sensación ya se está acumulando. Inosuke ya es consciente de que algo está pasando dentro de él, pero no logra entenderlo y responde como siempre: se enoja. Aún así, continúa colaborando y empieza a seguir las instrucciones de Tanjiro. Por eso Tanjiro le grita que se suba a su espalda. Inosuke lo hace y logra cortar los brazos del demonio. Tanjiro le vuelve a gritar que salte. Inosuke vuelve a hacerle caso y mientras es lanzado, Tanjiro le corta los pies y le marca el siguiente movimiento: corte en diagonal. Increíblemente, todo esto sucede en segundos. Por primera vez ya se están complementando. Pero Inosuke, aún en el aire, empieza a preguntarse: ¿voy a hacer todo lo que él diga? Él es como la corriente de un río. Él no solo piensa en lanzarse hacia adelante, se fija en el flujo de todo el combate. Si antes estábamos viendo que Inosuke comienza a respetar a Tanjiro, ahora estamos viendo que comienza a nacer cierta admiración por él. Derrotan al demonio, pero no termina ahí. Inosuke replica a Tanjiro y como sabe exactamente dónde está la demonio, toma a Tanjiro y lo lanza por los aires. Tanjiro, ya en el aire, entiende el plan de Inosuke y derrota a la demonio. El cambio en Inosuke se vuelve más evidente cada vez. Por primera vez no solo se lanza de frente hacia el enemigo, sino que aprende de Tanjiro y crea una estrategia para vencerlo. Después de esto se enfrentan a un demonio mucho más fuerte y Tanjiro lo percibe de inmediato, pero él piensa que es una de las 12 lunas y durante el combate se dan cuenta que sus espadas no pueden atravesarlo. En medio de todo el caos, Inosuke es perseguido, pero Tanjiro alcanza a intervenir cortando un árbol y lo hace caer sobre el demonio, lo inmoviliza. Inosuke se sorprende y lo dice tal cual: ¿fue él? Ese desgraciado es bueno. Pero lo que viene después es aún más importante, porque Tanjiro se prepara, cambia su postura e Inosuke nota este detalle diciendo: su porte es distinto, va a ser algo inimaginable. Aquí definitivamente ya no hay burla, no hay competencia, hay reconocimiento. Tanjiro se lanza, pero el demonio contraataca, lo golpea y lo manda por los aires. Y mientras va volando, Tanjiro grita: ¡no te mueras! ¡No te mueras! Y en ese instante, Inosuke Hashibira se queda en silencio, no responde ni se mueve, solo se queda ahí como si algo en su cabeza hubiera conectado. Y este momento es fácil pasarlo por alto, pero no deberías, porque no es la primera vez que Inosuke reacciona así. Ya lo vimos antes con la anciana y con un simple gracias. Pero lo distinto aquí es que esto ya no trata de amabilidad.
Esto es alguien preocupándose por su vida y debes de quedarte con eso porque más adelante vamos a entender por qué la frase que le gritó Tanjiro le afecta más de lo que parece. Después de eso, Inosuke se queda solo y por primera vez huye. Mientras escapa, empieza a pensar. Dice que no puede cortarlo y que tiene que esperar a Tanjiro, que debe analizar la situación, pero se detiene, preguntándose: ¿qué estoy diciendo? Me estoy contagiando de las bacterias de Tanjiro. Y ahora sí se lanza de frente como siempre, improvisa y consigue cortarle el brazo. Pero eso no es suficiente porque el demonio cambia. Se vuelve más fuerte con una piel aún más resistente y entonces se le planta frente a Inosuke. Y esto lo paraliza y piensa: voy a morir. Me matará. Pero justo cuando piensa en eso, recuerda las palabras de Tanjiro: no te mueras. Y también recuerda las palabras de la anciana: vivan orgullosos de sí mismos. Entonces responde: no pienso perder, soy Inosuke Hashibira, cazador de demonios. Pero el demonio lo supera y logra tomarlo de la cabeza, donde poco a poco lo comienza a aplastar. Y cuando está a punto de morir, unos recuerdos aparecen, son como fragmentos donde hay una mujer, un bebé, y la mujer dice: lo siento, perdóname, Inosuke. Inosuke no entiende y solo se pregunta: ¿quién es? Y justo en ese instante aparece Giyu Tomioka y termina todo en un par de movimientos. Tomioka lo ata con una cuerda y cuando llegan los Kakushi lo bajan del árbol, pero Inosuke sigue consciente. Él está diciendo: no pude hacer nada. ¿Tan débil soy? Después de todo, la misión termina, todos quedan heridos e Inosuke queda gravemente dañado. Cuando se reencuentran, Tanjiro está llorando y le dice que se alegra de que esté vivo. Le pide perdón por no haber llegado a tiempo y aquí pasa algo que no habíamos visto antes. Inosuke se disculpa. Él dice: lo siento por ser débil. Y esto ya lo cambia todo porque antes la debilidad para él no era un problema, sino era como una oportunidad de ser más fuerte como parte de un juego. Pero ahora no, ahora sí le afecta. Y eso nos da un detalle nuevo, que Inosuke ya está comenzando a no solo pelear por él. ¿Recuerdas que antes no tenía un propósito? Ahora empieza a encontrar uno. Y no solo eso, cuando se le planta frente al demonio se presenta como cazademonios. Poco a poco Inosuke está desarrollando un propósito a ser fuerte. Por eso mismo se disculpa. Y este cambio ya no es individual, también afecta su relación con Tanjiro. Lo que antes era competencia empieza a convertirse en cooperación. En otras palabras, Inosuke no cambió su forma de pelear, está cambiando la razón por la que pelea. Después de recuperarse van a una nueva misión, el tren infinito. Y desde el inicio vemos algo distinto en Inosuke. Se fascina por el tren, intenta entender el mundo porque incluso presta atención a algo tan simple como entregar un boleto. Inosuke ya no es solo instinto, está aprendiendo. Cuando caen bajo la técnica de Enmu, cada uno tiene un sueño y el de Inosuke nos dice mucho. Dejando de lado lo cómico, se ve a sí mismo como líder. Y es un líder que guía y que está cercano a ellos, como si valorara el tiempo juntos. Y esto es interesante porque él mismo le decía a Zenitsu que no veía el valor en convivir, pero en el fondo sí quiere pertenecer. Cuando despiertan, Tanjiro pide ayuda llamando a todos. Y el primero en responder es Inosuke, que me parece importante cómo la obra sigue construyendo la amistad entre ambos. Y solo al despertar, Inosuke dice: me aseguraré de salvar hasta el último a cambio de que se arrodillen y me alaben como su salvador. No deja de ser cómico, pero lo importante es que antes peleaba por él mismo, ahora ya pelea para salvar a otros. Durante la batalla su forma de pelear también cambia, detecta el punto débil, se coordina con Tanjiro y acepta estrategias. Incluso cuando Tanjiro está en peligro, Inosuke reacciona rápido, lo detiene, le dice que no está soñando, le aconseja que no caiga en la trampa del demonio.
Inosuke ya no es solo fuerza bruta, hay un pensamiento detrás. Y para mí es magnífico que Tanjiro le dice literalmente que deben de coordinarse al grado de sincronizar la respiración. Y lo logran, y el resultado es que derrotan a Enmu apoyándose mutuamente. Inosuke lo vemos ya sin tanta resistencia a los planes, que incluso cuando Tanjiro le pide ayudar al maquinista, Inosuke se resiste porque está enojado porque dañaron a Tanjiro, pero él acepta. O sea, acepta no porque quiera, sino porque confía en lo que le pide Tanjiro. Aquí simplemente es evidente, la relación ya cambió. Después viene la pelea de Rengoku contra Akaza, y aquí Inosuke nos vuelve a mostrar algo brutal de su desarrollo. Él dice que no está listo para apoyar a Rengoku, que si entra solo estorbará. O sea, otra vez el sentimiento de sentirse débil como en el monte Natagumo, pero ahora lo reconoce y no se lanza de frente. Y cuando todo termina, cuando Rengoku muere, Inosuke se rompe en llanto, pero si notamos, intenta contenerlo por el máximo tiempo posible. Que si prestamos atención, desde que Tanjiro le está gritando a Akaza, miramos como Inosuke está temblando, está luchando por no llorar. Después le dice a Tanjiro que no llore, que siga adelante, que viva, que la muerte es parte del ciclo natural. Pero no puede sostenerse. Tiembla aún más, hasta niega que está llorando y luego se derrumba a llorar completamente. Y aquí está el cambio de Inosuke, porque ya no solo siente algo extraño, ahora ya lo está expresando. Hay que recordar algo, crecer en la naturaleza le enseñó una regla: el débil no sobrevive. Y llorar es mostrarse débil. Pero en este punto todo eso se está rompiendo. Inosuke está avanzando. A partir de aquí el cambio sigue creciendo y sigue siendo más notorio, incluso en detalles pequeños, como el hecho de que ya no come con la mano, sino con los palillos. Además, ya no se detiene por una derrota, al contrario, se motiva y motiva al equipo. Y luego, cuando Tengen intenta llevarse a Aoi, Tanjiro interviene diciendo que los lleve a ellos en su lugar. Inosuke aparece en ese momento diciendo que él puede ir, que tiene fuerza de sobra. Y esto es importante porque no lo hace por él, lo hace simplemente confiando en lo que dice Tanjiro, apoyándolo sin dudar. Incluso en este punto Zenitsu también está cambiando. Él llega diciendo que suelte a la niña y que no piensa retroceder un solo paso. Y claro que lo dice asustadísimo, pero lo importante es que ya no se paraliza por el miedo. Like y suscríbete si quieres ver el análisis de Zenitsu. Y todo esto nos lleva al siguiente punto: la misión del Distrito Rojo. Durante el arco del Distrito Rojo hay algo interesante con Inosuke Hashibira. Ya no es solo valiente, sigue siéndolo, pero ahora es más astuto. Empieza a crear estrategias por su cuenta, piensa, se anticipa. Incluso hay detalles pequeños que dicen mucho sobre él. Al inicio la máscara era todo para él, no se la quitaba nunca ni para dormir. Pero aquí puede infiltrarse y sin usar la máscara. Esto no es casualidad, es progreso. No es tonto, nunca lo fue. Y esto se refuerza en algo más en medio de la misión. Tanjiro Kamado piensa que siguen en el rango más bajo, o sea, Mizunoto, pero Inosuke lo corrige. Le dice que no, que ahora son rango Kanoe, y hasta le explica la marca que llevan en la mano. Es decir, ya entiende el sistema y lo puede explicar. Y curiosamente, antes ni siquiera entendía lo que significaba la palabra orgullo. Además, cuando están arriba del tejado, comienzan a planear juntos. Ya no es Tanjiro solo dándole órdenes. Ahora los dos piensan, los dos proponen, los dos construyen la estrategia. Comienzan a confiar y aquí es donde la relación cambia por completo. Ahora son un equipo. Después de esto llegamos al punto más alto, el reflejo más claro de la relación entre los tres, que sería la pelea contra Gyutaro y Daki. Si nos damos cuenta, ya no existe alguna duda entre los tres, están completamente sincronizados. Pero lo importante es Inosuke Hashibira, porque durante toda la pelea mantiene una estrategia. Y no solo eso, observa, se adapta con Zenitsu, mide el entorno. Y en una parte del combate, él se hace una pregunta interna: ¿para qué me hice más fuerte? ¿Para qué entrené tanto? O sea, estamos viendo a un Inosuke reflexionando, tiene una introspección y en plena batalla. Hay que recordar que al principio, cuando intentó reflexionar por algo, se quedó dormido.
O sea que el salvaje nunca fue solo un salvaje, siempre fue alguien más humano de lo que parecía. Logran derrotar a la sexta luna y ya confirmamos que Inosuke ya tiene un propósito. Después de esto pasamos hasta el entrenamiento de pilares. Inosuke llega rompiendo una ventana para avisarle a Tanjiro que comenzará un entrenamiento con los más fuertes. Pero esta travesura de romper la ventana causa que Shinobu le llame la atención. Le dice que su energía es buena, pero que hay límites. Y aquí pasa otra vez el mismo sentimiento, esa sensación que ya vimos antes. Y quédate con eso porque más adelante va a tener sentido. El entrenamiento termina porque todos son arrastrados al castillo infinito. En cuanto Inosuke llega al castillo, le pide al cuervo que lo lleve con el más fuerte. Todo eso lo dirige con Douma, pero llega en el peor momento. Douma acaba de matar a Shinobu y está a punto de matar a Kanao. Inosuke, siempre con estilo, aparece desde el techo, la salva y al inicio actúa como siempre, incluso regaña a Kanao. Le dice que no debería de verse así, que Shinobu la regañaría si sale herida, pero el silencio de Kanao le hace entender que Shinobu murió y Douma se lo confirma. Dice que ahora vive dentro de él. Inosuke recuerda a Shinobu y se lanza con furia contra Douma. Durante la pelea, Douma le quita la máscara, lo mira diciéndole que su rostro le resulta familiar. Inosuke lo niega, pero se pone a pensar que él sentía que Shinobu la conocía desde antes porque le resultaba familiar. Entonces Douma responde: ya lo recuerdo. Fue hace unos 15 años y empieza a contarle que una mujer llegó a su culto golpeada y con un bebé en brazos. También menciona que era muy hermosa y que cantaba como los ángeles. Y luego dice la verdad: esa mujer era tu madre. Inosuke responde de inmediato: yo no tengo madre, a mí me crearon los jabalís. Pero Douma continúa, dice que lo arrullaba cantando, pero no eran canciones de cuna normales, eran promesas, eran juramentos. Y en ese momento todo hace clic con Inosuke, porque Inosuke conecta con los recuerdos más profundos de su mente y dice: no era Shinobu, estaba equivocado, era ella. La obra nos muestra que Kotoha, la madre de Inosuke, huye después de enterarse de que Douma se comía a las personas y que mientras huye le pide perdón a Inosuke constantemente hasta llegar a un acantilado y entonces le dice: si al menos tú puedes sobrevivir. Lo abraza, se disculpa y lo lanza al río. Douma la alcanza y la hiere. Inosuke cae al río y ya sabemos la historia. Es entonces que Inosuke dice: él mató a mi madre. Douma dice que la vida de Kotoha nunca tuvo sentido. Eso hace que Inosuke empuñe la mano y le dice: sí, es un verdadero milagro que nos hayamos encontrado, que pueda tener ante mis ojos al asesino de mi madre y de mi amiga. Es un maldito milagro. La batalla se extiende y Douma deja unos clones de hielo mientras se retira, pero justo en ese momento el veneno de Shinobu hace efecto en Douma. Kanao le grita a Inosuke que vaya por su cabeza y que la golpee con todas sus fuerzas. Pero cuando están a punto de acercarse a Douma, lanza su técnica más poderosa. Ambos resisten y Kanao e Inosuke se complementan logrando decapitar a Douma. Inosuke se emociona, pero eso hace que se tropiece y recuerde una conversación con Tanjiro, donde Inosuke le dice que no tiene madre, pero Tanjiro le responde que todo el mundo tiene una. Por eso Inosuke dice: pues entonces me abandonó porque no me quería. Zenitsu interrumpe la conversación explicando que a lo mejor no tuvo otra opción, que si lo hubiera abandonado de verdad no lo habría envuelto en una manta con su nombre. Pero Inosuke dice: pues no tengo ningún recuerdo con ella y si no la recuerdo es lo mismo que si no hubiera existido. Entonces Tanjiro de forma dulce le comenta que no hable así de ella, que está seguro de que su madre lo quería más que nadie en este mundo. Inosuke, llorando, recuerda la voz de su madre mientras dice: mamá. Y al final todo nos encaja. Inosuke siempre dijo que no tenía madre, que lo abandonaron, que no lo querían, pero no fue así. No lo soltaron por falta de amor, lo soltaron para salvarlo y entonces todo cambia, porque esa sensación extraña cuando alguien lo cuidaba no era confusión de sentimientos, era memoria. Su cuerpo recordaba el amor, aunque él no,
Por eso nunca entendió el vínculo, pero nunca dejó de buscarlo. Y por eso su respuesta es tan fuerte. Entonces me abandonó porque no me quería. Porque eso fue lo que creyó toda su vida. Inosuke no es tonto, siempre supo que no era un jabalí. Pero creció con una idea más fuerte que cualquier lógica. Que él no valía, porque si su madre lo dejó era porque no era suficiente y por eso presume, por eso compite, por eso necesita demostrar que es fuerte, porque está buscando algo que nunca tuvo, validación. Y hay un detalle que aún revela más esto: su máscara no es solo un símbolo, es la cabeza de la madre jabalí que lo crió, su primer vínculo, su primer refugio, lo único que tuvo antes de entender el mundo. Por eso nunca se la quitaba, porque no solo lo protegía, también lo mantenía ahí, en lo salvaje, en lo seguro, en lo que conocía. Y cuando la conversación se vuelve personal, cuando algo dentro de él se mueve, Inosuke se la pone. No era solo para pelear, era para ocultarse, porque hay algo dentro de él que no sabe cómo enfrentar, hasta que aparece alguien que no lo enfrenta, lo entiende: Tanjiro Kamado. Y ahí Inosuke cambia y comienza a dejar de esconderse. Ya no pelea solo para sobrevivir, ahora pelea por otros. Y entonces, por primera vez, Inosuke Hashibira deja de ser un salvaje, porque el amor que creyó no tener siempre estuvo ahí. Si llegaste hasta aquí, hay dos caminos que puedes seguir. Uno te lleva al sol, donde analizo a Yoriichi Tsugikuni, y el otro te lleva a la luna, donde analizo a Kokushibo. Tú decides qué historia quieres entender ahora.